Hoy en día escuchamos términos como transformación digital, Big Data y analítica de datos. La gente me pregunta si realmente es tan difícil como parece y la respuesta es muy sencilla, nada ha cambiado. Estamos intentando resolver las mismas preguntas de siempre, solo que ahora tenemos más información y datos que nos ayudan a hacerlo. En este módulo de analítica de datos nos vamos a centrar en entender qué es realmente el dato y la analítica de datos, en saber qué plataformas soportan esta tecnología, en darle un paraguas estratégico que nos ayude a entender cómo desplegarlo en las empresas del futuro y sobre todo en estudiar aquellos casos de uso que nos van a dar el conocimiento necesario para ponerlo en práctica. El único camino es la formación y ahí te esperamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, querida comunidad. Bienvenidos a una nueva edición de Vive Virtual de Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y relevante, sobre todo la Ley Orgánica de Protección de Datos que debemos saber. Y para eso tenemos a dos invitadas muy especiales a quienes vamos a presentar en pocos minutos, pero mientras toda la comunidad se va conectando a esta transmisión en vivo, les invitamos a que por favor nos cuenten desde dónde se conectan. Mientras tanto, yo les doy un poquito de información sobre Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Pues somos el Centro de Educación Empresarial de la universidad. Contamos con 2 acreditaciones internacionales, una de ellas de la International Accreditors for Continuing Education and Training, la cual nos faculta a otorgar unidades de educación continua, medida oficial del desempeño profesional. Los invito a conocer más sobre Escuela de Empresas en www.escueladeempresas.com. El día de hoy tengo a una compañera, una colega periodista también, Doménica Llanes, es parte del equipo de Escuela de Empresas y justamente Dome es también asistente en el área de comunicación y marketing de Escuela de Empresas. Hoy está de estreno, Dome, porque nos va a hacer de co-host esta tarde, así que Dome, bienvenida a Vive Virtual. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cindy. Qué bueno, Dome, bienvenida. Mientras tanto, también le quiero darle la bienvenida a Carolina Echeverría y a Ana María Terán, justamente nuestras invitadas de hoy, abogadas asociadas del Lex Valor, y ya Dome les va a comentar un poquito más de su perfil profesional, pero queremos saludarlas primero. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto con todos. Todo muy bien aquí, súper lista para contarles sobre la nueva ley que fue promulgada el 26 de mayo. Muchas gracias, Carolina. Bienvenida. Ana María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Cindy. Muchas gracias por esa pequeña introducción. Estamos aquí listas para dar esta charla muy importante a la comunidad USFQ y que se enteren de esta importante nueva ley. Muchas gracias, Carolina y Ana María. Pues para nosotros un gusto contar con ustedes esta tarde. Bienvenidos, Álvaro Gordón nos saluda desde Loja. Muchísimas gracias, Álvaro, por acompañarnos y a todas las personas que se están conectando poquito a poco a esta transmisión en vivo por LinkedIn y Facebook Live. Recuerden, es súper importante para nosotros conocer de dónde se conectan. Un par de temas que queremos comentarles antes de dar inicio a esta nueva edición. El chat está abierto para que puedan conectar con estas dos expertas. Carolina y Ana María darán respuesta a todas las inquietudes que se presenten a lo largo de la charla. La modalidad de hoy es un mix muy interesante porque Carolina y Ana María nos presentarán, tienen preparada una presentación con información súper valiosa. Recuerden que esta información queda grabada en nuestra página web y también en nuestras redes sociales, así que pueden revisar el material que ellas compartirán con nosotros desde nuestros canales oficiales. Dome, te doy la palabra nuevamente, la bienvenida, para que nos presentes un poco sobre el perfil de Carolina y Ana María. Muchas gracias, Cindy. Hoy nos acompañan Carolina y Ana María, que son abogadas asociadas del Lex Valor Abogados. Por su parte, Carolina se incorporó al equipo de trabajo del Lex Valor desde los inicios de su carrera en el año 2012, obteniendo así experiencia laboral en distintas áreas de la firma. En el campo corporativo, ha participado en la asesoría de empresas nacionales y multinacionales en diferentes procesos societarios, inmobiliarios, así como en la asesoría laboral y transaccional. De igual forma, enfoca su práctica en protección de datos personales, temas de innovación, emprendimiento y negocios. Actualmente forma parte del equipo de protección de datos, derecho corporativo, societario y laboral de la firma.
Por su parte, Ana María se incorporó a la firma Lex Valor Abogados en el año 2017 como asistente legal y después del 2018 como abogada a tiempo completo, luego de culminar sus estudios en la Universidad San Francisco de Quito. Su práctica jurídica está enfocada en temas de libre competencia, derecho corporativo y societario y asesoría transaccional a compañías nacionales y extranjeras. Adicionalmente, ha participado en la redacción de varios artículos en temas de derecho de competencia, estructura corporativa y societaria de compañías y métodos alternativos de resolución de conflictos. Así que hoy nos acompañan dos grandes profesionales. Muchas gracias, Dorme. Sin duda alguna tenemos grandes profesionales esta tarde. Nos acompaña gente desde Uruguay. Bienvenida Paola. También gente desde Cuenca y La Tacunga. Sigan compartiendo. A nosotros nos encanta saber desde dónde se conectan. Así que es siempre importante para nosotros. Igual, en el transcurso de la charla, no se preocupen, compartiremos también los enlaces, los perfiles de LinkedIn de nuestras invitadas. Bueno, sin dar más dilatación a este tema, realmente es un tema que a todos los empresarios y a todos los profesionales nos compete saber. Los quiero invitar, por favor, a preparar sus preguntas. Daremos lectura a todas las que podamos. Créanme, es justamente ese espacio. Este espacio es creado para ustedes. Y para esto, como les comentaba, tenemos Carolina y Ana María nos han preparado una presentación. Así que daremos paso a esta presentación, la cual vamos a proyectar en pantalla y daremos inicio con Ana María. Ana María, yo voy a compartir en este momento la pantalla y tú nos comentas y seguimos adelante con la presentación. Perfecto, gracias, Cindy. Gracias, Cindy, por esa excelente presentación y Doménica por habernos brindado este espacio para poder compartir con toda la comunidad de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Como ya les dijo Cindy, este espacio es para, conversar sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Nosotros vamos a hacer esta presentación y al final estaremos gustosas de responder todas las preguntas que ustedes nos vayan haciendo en el chat y en los comentarios. Sin más que hablar, quisiera comenzar por decirles que la Ley Orgánica de Protección de Datos en Ecuador se publicó el 26 de mayo de este año. Cindy, no sé si yo te voy diciendo para que vayamos avanzando por las diapositivas, entonces porfa, si volvemos a la anterior. La ley se publicó el 26 de mayo de este año. No es la primera aproximación que nuestro ordenamiento jurídico hace a la protección de datos personales, puesto que esto ya estaba contemplado en la Constitución. Desde hace muchos años, tal vez unos 5 incluso, ya se ha venido hablando del tema de protección de datos y se habían propuesto varios proyectos de ley en la Asamblea hasta que finalmente este año pues ya se lo promulgó. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Los temas que vamos a hablar principalmente en esta reunión son el alcance de la ley, los principales conceptos que trata esta ley y finalmente algunas recomendaciones que son de mucha importancia para cualquier persona que tenga a su disposición datos personales de terceros. Porfa, si pasamos a la siguiente. Aquí también es importante topar el tema de por qué existe la necesidad de proteger datos personales. Porque muchas veces se escucha que la gente, que los profesionales, que las empresas dicen, bueno, ¿y para qué vamos a tener la protección de datos personales? Entonces, es importante saber que ha habido información muy mal utilizada por actores públicos y privados que ha generado mucho malestar en la gente y en la sociedad en general, por lo que esta ley se ha vuelto una prioridad. Los propósitos de la ley son políticos, sociales, comerciales, entre otros. Porfa, si pasamos. Ahora sí, con el contenido principal de la ley tenemos dos aspectos principales. El primero es regular el tratamiento de datos personales, su acceso y la decisión de hacerlo. Y el segundo, que va muy atado con el primero, es la seguridad de la información o la protección. El regular el tratamiento de datos personales empieza con el consentimiento.
Y quedémonos con esta palabra a lo largo de toda esta charla. El consentimiento es lo más importante para el tratamiento de datos personales. Una vez que yo tengo el consentimiento, del cual vamos a profundizar más adelante, yo puedo pasar a hacer tratamiento de datos personales. Y ahorita ustedes se preguntarán, ¿qué es tratamiento? Eso también vamos a profundizar en algunas de las siguientes láminas. Después tengo el tema de seguridad. Y aquí está donde es el resguardo y protección de los datos personales de cada persona. Y finalmente, tengo el final del tratamiento, ya sea porque efectivamente se tratan los datos personales o porque la persona que otorgó el consentimiento lo revoca. Eso también lo vamos a ver más adelante. En el segundo aspecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales tenemos la seguridad de la información. ¿Y qué significa esto? Primero, imponer obligaciones a quienes tratan los datos personales, que las empresas o personas que tratan datos personales tengan políticas, tengan regulaciones de cómo lo van a tratar y de qué van a hacer con estos datos. Después, implementación de medidas para proteger la información. Entonces, si yo como empresa o como persona tengo datos personales de un tercero, ¿qué medidas voy a tener para que estos datos no salgan a la luz, no sean difundidos, no haya brechas en la comunicación? Después, también se debe considerar no solo amenazas externas, sino amenazas a la interna de la compañía. Tener personas especializadas en datos personales para que no ocurran problemas. Y finalmente, no solo protección interna de los datos personales, sino también de los que se poseen. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, las consideraciones iniciales de la ley son estas. ¿Qué es un dato personal? Es un dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente. Aquí es importante tomar en cuenta que los datos personales no son los datos de personas jurídicas. Entonces, por ejemplo, un RUC no es un dato personal. Un nombramiento de una compañía no es un dato personal. Un dato personal es algo que hace identificable a una persona directa o indirectamente. Y más adelante vamos a ver específicamente cuáles son datos personales. Después es importante la territorialidad de la ley. ¿En dónde se aplica esta ley? La ley dice que se aplica en todo el territorio ecuatoriano y aparte hace un precepto de extraterritorialidad al marcar que aplica a los ecuatorianos en el exterior. Finalmente, la aplicación de la ley, esta dispone la vigencia, cómo aplica a las empresas, negocios comerciales y actividades económicas para que éstas hagan el tratamiento de datos personales y cómo deben tratar estos datos. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, ¿qué son los datos personales? Como ya les dije en la lámina anterior, son datos que identifican o hacen identificable a una persona natural, directa o indirectamente. Estos son nombres, edad, número de identificación, cédula, pasaporte, dirección domiciliaria, medios de contacto, teléfonos, correos electrónicos, dirección IP, identificador de cookies, identificador de publicidad de un celular. Y no solo esto, sino también datos de geolocalización, datos genéticos, biométricos, condiciones de salud, e incluso fotografías. Es evidente que una fotografía es un dato personal, porque si yo veo una fotografía de una persona, lo voy a identificar inmediatamente. O incluso orientaciones religiosas, sexuales, políticas y otras. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el tratamiento de datos personales? Muchas veces nos ha pasado que creemos que el tratamiento simplemente es usar los datos personales, pero esto es un error. Cualquier acción o operación realizada sobre un dato personal hecho de forma automatizada o manual es considerado tratamiento. Y me voy a permitir leer estos verbos que están en esta lista porque es muy importante que ustedes consideren que absolutamente todas estas acciones son tratamiento de datos personales. Recoger, recopilar, obtener, registrar, organizar, estructurar, conservar, custodiar, modificar, eliminar, transferir, ceder, distribuir y cualquier otro que a ustedes se les pueda ocurrir que tiene relación con los datos personales. Entonces, el tratamiento no se refiere únicamente a usar los datos con un propósito establecido, sino simplemente a tenerlos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora,
¿Cuándo es legal el tratamiento de datos personales? Porque la ley no prohíbe el tratamiento de datos personales, sino que únicamente lo regula para que las empresas tengan políticas y reglamentos de cómo hacerlo. Entonces, el tratamiento de un dato personal es legal cuando tengo el consentimiento del titular, cuando existe cumplimiento de una obligación legal que esté contenida en una ley y yo por esa obligación tenga que tratar los datos. Por ejemplo, aquí se me ocurre la ley del sistema bancario indica que yo para sacar una tarjeta de crédito tengo que pedir la cédula del titular. Entonces, si la persona quiere sacar una tarjeta de crédito, va a tener que entregarme su cédula de identidad. La tercera es por orden judicial, dentro de procesos judiciales o administrativos. Después está el cumplimiento de una misión de interés público. Esto generalmente es más ligado a la administración pública y al gobierno. Después puede ser por medidas precontractuales o cumplimiento contractual. Cuando yo como titular de datos personales a través de un contrato acepto entregar mi información personal, entonces hay un cumplimiento del contrato mediante el cual tengo que entregar mi información personal. Está para proteger intereses vitales como la vida, la salud. Eventualmente un médico, si alguien está en peligro de muerte, tendrá que difundir la historia de salud del paciente. También está el tratamiento de datos personales contenidos en bases de acceso público. Por ejemplo, aquí se me ocurre la Superintendencia de Compañías tiene un portal público en donde hay datos personales de los accionistas de compañías o de este tipo de cosas y ahí sí se pueden tratar los datos personales. Y finalmente, para satisfacer el interés legítimo sin que éste prevalezca sobre los intereses personales de cada uno. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahora sí, la palabra que les dije que era importante que se la queden desde un principio, el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es la manifestación de la voluntad que tiene que ser libre, específica, informada e inequívoca. Es súper importante que ustedes tengan esto en mente, puesto que si tienen el consentimiento de la persona como regla general, ustedes van a poder tratar los datos personales de esa persona. Ahora, es también importante que ustedes consideren que este consentimiento tiene que tener la posibilidad de ser revocado en cualquier momento. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en una página web donde yo acepto que me lleguen correos electrónicos, tengo que tener al final de ese correo electrónico la posibilidad de revocar mi consentimiento para que me dejen de llegar esos correos electrónicos. Ahora, en la siguiente lámina le voy a dar paso a Carolina Echeverría para que continúe con esta presentación y al final estaremos muy gustosas de responder sus preguntas. Muchas gracias, Ana María. Súper interesante el tema. Carolina, ¿nos escuchas bien? Vamos a continuar contigo. Y como les comentó Ana María, después de la presentación daremos paso a todas las consultas que, de hecho, cuando arrancamos ya teníamos preguntas. Así que, Caro, te dejo ahora a ti en pantalla. Muchas gracias, Cindy. Gracias igual, Ana María, por la presentación. Justamente en un inicio de la presentación lo que nosotros hicimos fue acercarles un poco más a lo que la ley establece en relación al tema de datos personales. Y como bien Ana María comentó, existen dos aspectos entre los cuales está el tratamiento de los datos personales, pero también las medidas y políticas que deben tomar en consideración las empresas en la actualidad en virtud de la promulgación de la ley. Uno de los aspectos más importantes y principales que hay que tomar en consideración es que las empresas van a tener que tener una nueva cultura y manejo en relación al tema de datos personales, puesto que justamente el tratamiento que realicen con datos en relación a colaboradores, clientes, proveedores y todos los stakeholders con los que tengan relación deberán tomar en cuenta lo que la ley dispone. Justamente, como Ana María dijo, está el tema del consentimiento. Entonces, una de las obligaciones de las empresas con respecto al consentimiento es tener el consentimiento del titular de los datos personales para hacer el tratamiento de los mismos. Lo que quiere decir que con el consentimiento del titular, una vez que nos demuestre ese consentimiento del titular, entonces nosotros como empresa sí podremos hacer el tratamiento de los datos personales.
y el consentimiento de los datos personales efectivamente tiene que ser respaldado. Ese respaldo tiene que ser a través de documentos, archivos, contratos, términos y condiciones, acuerdos de confidencialidad, y esto varía en cada una de las empresas, porque efectivamente el tratamiento de datos personales tiene que ser un traje a la medida de cada una de las empresas. No es un tema que está de manera taxativa, detallada en la ley, las medidas que las empresas tienen que llevar a cabo, sino justamente de acuerdo al negocio que ellos manejan, ver cuál es su desarrollo, sus departamentos, cuáles son los autores, las personas que están involucradas, de esa manera establecer y definir las medidas correspondientes. Entonces, hablando más allá del consentimiento, cuando el titular de los datos personales otorgue el consentimiento a la empresa para hacer el tratamiento de los mismos a través de un respaldo documental y legal, entonces ahí la empresa sí podrá proceder con el tratamiento de dichos datos personales. Si no se puede demostrar la entrega del consentimiento por parte del titular de los datos personales, entonces efectivamente ahí las empresas estarían incumpliendo con lo que establece la ley. Si me ayuda, Cindy, por favor, con la siguiente diapositiva. La ley ha establecido ciertos derechos justamente de manera detallada, entre los cuales se encuentran el derecho a la información, el derecho al acceso a la información, que son los dos derechos principales que tienen los titulares de los datos personales, así también el de rectificación y actualización, el de eliminación y oposición, lo que quiere decir que en cualquier momento los titulares de los datos personales pueden proceder en decir que se oponen al uso de ese dato personal o que también lo eliminen sin ningún tipo de justificación. También tiene el derecho a la portabilidad y el derecho a la suspensión del tratamiento de los datos personales. Me ayuda, Cindy, por favor, con la siguiente diapositiva. Así como les dije hace un momento, el derecho a la información y el derecho al acceso a la información es un derecho que hay que tomar muchísimo en cuenta y es uno de los más importantes porque justamente el titular de los datos personales tiene el derecho a conocer el por qué el tratamiento de sus datos personales, qué van a hacer con esos datos personales que le pertenecen, cuál va a ser el objetivo final del uso de esos datos. Y también ese uso tiene que ser transparente por parte de la empresa y tiene que llevar de la mano el principio de lealtad. Justamente el titular de los datos personales tiene derecho a ser informado conforme a los principios de lealtad e información, como bien les mencioné, por cualquier medio sobre los siguientes puntos que están detallados en el cuadro de color celeste, que es cuáles son los fines del tratamiento, que básicamente es el objetivo, por qué razón van a usar mis datos personales, la base legal en la cual está amparada, el tiempo por el cual van a hacer el uso de mis datos personales, que yo esté dentro de la base de datos de la empresa, cuál es el origen de esos datos personales, también la identidad y contacto del responsable y del delegado del tratamiento de datos personales. También tiene que conocer las transferencias y comunicaciones de los datos personales. Es decir, si estos datos van a ser transferidos a terceros, si nada más va a conocer la empresa respecto de esos datos personales, cuáles son las consecuencias de la utilización de esos datos personales. También el efecto de suministrar erróneamente los datos personales, o sea, ellos tienen el derecho a los titulares de conocer si se está exponiendo sus datos de manera errónea. También tienen la posibilidad de revocar el consentimiento, que es lo que yo les había señalado en la lámina anterior, que era justamente el derecho a suspender o eliminar ese tratamiento sin ningún tipo de justificación. También tienen el acceso a otros derechos y pueden hacer reclamos y valoraciones respecto de esos datos personales. Me ayuda, Cindy, por favor, con la siguiente diapositiva. Además de los derechos que están tipificados en la normativa, se encuentran los principios. Entre los principios se encuentra el principio de juridicidad, transparencia, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad y confidencialidad. Todos estos principios son aplicables para la protección de los datos personales de los titulares de los mismos. Si me ayuda, Cindy, por favor, con la siguiente diapositiva.
Ya, de todos los principios que están establecidos en la ley y que yo les detallé hace unos minutos, los dos principales que hay que tomar en consideración es el de transparencia y el de finalidad. El principio de transparencia lo que dice es que toda información con respecto de los datos personales tiene que ser de fácil acceso, de fácil entendimiento, tienen que tener un lenguaje totalmente claro y sencillo. Mientras que respecto del principio de finalidad, hay que especificar el fin del tratamiento, para qué se va a usar, cuál es el objetivo. Y tiene que tener especificada la razón, o sea, tiene que ser la razón determinada, explícita, legítima y comunicada al titular. El titular de los datos personales tiene que conocer cuál es la razón por la cual van a hacer ese tratamiento. Justamente las empresas, en virtud de todo este tema nuevo que tenemos en relación a la protección de datos personales, tienen que tomar varias medidas e implementar varias políticas para de esta manera asegurar esa información que poseen. Ya como bien hemos mencionado en un inicio, es justamente tener el respaldo documental, legal del consentimiento de ese titular, pero también tiene que implementar procesos de verificación, de evaluación, de valoración continua y permanente de la eficiencia y eficacia de las medidas de carácter técnico y organizativo o de cualquier otra índole. Es decir, tienen que tomar mucho en cuenta el tema de técnico, el tema del sistema con el cual cada una de las compañías manejen esos datos personales, evitar que hayan fugas de información, evitar que esos datos personales sean hackeados. Por eso es que es muy importante tomar en cuenta la seguridad de esa información y tomar las medidas, ya sean administrativas, organizativas o técnicas que las empresas tengan que considerar para proteger esa información. Y de esta manera así implementamos las medidas que son las que la ley establece que las compañías tienen que tomar en cuenta e implementar para el buen manejo de los datos personales, porque justamente el tratamiento de los datos personales no es ilegal. Lo que es ilegal y lo que iría en contra de lo que establece la ley es que no se haga un buen tratamiento de los mismos, que no haya un buen respaldo respecto de los mismos y que no contemos con el consentimiento de los titulares. Entonces, implementadas estas medidas, implementadas estas políticas que deberían tomar en consideración las empresas, se garantiza la seguridad del tratamiento de los datos personales. Entonces, con esas medidas y políticas que las empresas definan implementar en sus empresas, creando esta nueva cultura, tomando en consideración el tema de los datos personales, mitigarán riesgos y actuarán de manera adecuada respecto a lo que la ley ha dispuesto respecto de este tema. Me ayuda Cindy pasando la siguiente diapositiva, por favor. Si bien dentro de la ley están establecidas ciertas medidas que podrían considerar las compañías, no es un tema que está establecido de manera taxativa. Justamente como yo mencioné anteriormente, las medidas tienen que ser un traje a la medida de cada una de las compañías, porque tienen que tomar en consideración qué tipo de bases de datos tienen, cuál es la información que manejan, qué es lo que realizan, cómo hacen ese tratamiento de datos. Entonces, si bien la ley establece ciertas medidas, que son las que voy a hablar yo ahorita a continuación, no está especificado de manera taxativa lo que las compañías tienen que ejercer específicamente, sino que justamente estas medidas y políticas deben ser generadas y construidas a la interna. Sin embargo, entre las medidas que la ley establece están las medidas de anonimización, pseudonimización o cifrado de datos personales. En relación al tema de la anonimización, lo que se refiere es básicamente que el tratamiento de datos, o sea, que se impida la identificación de esos datos personales. Entonces, justamente ahí no tenemos el nombre de la persona, sino, por ejemplo, tenemos un código en referencia, lo que ya hace anónimo al dato personal. Entonces, esa es una de las medidas que se podría tomar en consideración. Básicamente, el objetivo de las medidas es que estén dirigidas a mantener la confidencialidad de esa información, así también la integridad y la disponibilidad permanente de los sistemas y servicios del tratamiento de datos personales y el acceso de las personas de forma rápida en caso de que existan incidentes.
Las medidas lo que quieren hacer es mejorar la cultura y el manejo interno de los datos personales desde una perspectiva tanto técnica como administrativa y también legal, respaldándonos en lo que la ley dispone. Me ayuda Cindy poniendo la siguiente diapositiva. Podemos ver que nuestra normativa básicamente está basada en el GDPR, que es el Reglamento Español de Protección de Datos Personales. Nuestra ley se focalizó mucho en lo que esa ley dispone, en lo que ese reglamento determina, como base para lo que está establecido dentro de la misma. En ese sentido, las empresas pueden acogerse a estándares internacionales para su adecuada gestión de riesgos, enfocada a la protección de los derechos y libertades, así como la implementación y manejo de un sistema de seguridad en relación a la protección de datos personales. Si bien para nosotros este es un tema nuevo, en que las empresas muchas veces dirán, bueno, ¿cuáles medidas vamos a tener que tomar? ¿Qué políticas establecemos? Sí podemos hacer referencia y ver qué es lo que los estándares internacionales han dispuesto en relación a este tema, cómo ellos lo manejan. Entonces, por ejemplo, les doy algunos de los ejemplos que podrían las empresas tomar en consideración para hacer el buen uso del tratamiento de los datos personales. Puede ser el análisis de políticas de privacidad, definir términos y condiciones cada vez que ingresen en la web de la página de la empresa, cumplir con todos los derechos de los usuarios para que no haya una fuga de información y que ellos efectivamente revisen y sean conscientes de que su información está protegida y que si otorgan ese consentimiento a la empresa para que hagan el tratamiento de datos, entonces cumplen con las seguridades de información sin que tengan ningún tipo de contingencia para su persona. También otro tema que se está aplicando y también está regulado dentro de nuestra ley es el tema del delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos, justamente en este tema, es un poco como un compliance officer que se encarga del tratamiento de los datos personales. No todas las empresas están obligadas a tener el delegado de protección de datos. Sin embargo, la normativa lo que establece son ciertas condiciones para que las empresas verifiquen si es necesario o no contar con uno de ellos. Por ejemplo, si tienen un volumen amplio de datos personales, si los datos que se manejan son de carácter sensible, si los datos personales están a gran escala. Entonces, hay ciertas consideraciones que establece la ley para que se delegue a un delegado de protección de datos para la seguridad y el tratamiento de los datos personales dentro de las empresas. Me ayuda Cindy, por favor, con la siguiente diapositiva. La ley nos ha dado un periodo de adecuación o también adaptación, lo podríamos decir, respecto de la implementación de los datos personales o la protección de los datos personales de 2 años a partir de la promulgación de la ley, para que las empresas tomen en cuenta qué implementaciones tomar, qué medidas establecer, pero hay que tener mucho cuidado de que el tiempo sigue pasando y, como pueden ustedes ver, la promulgación de la ley fue en mayo. Eso significa que ya han pasado 4 meses, entonces cada vez el tiempo se va cortando para que las empresas puedan hacer un correcto manejo del tratamiento de los datos personales, así como una buena implementación de medidas y políticas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que debemos hacer como empresas para hacer un buen uso del tratamiento de datos personales? Hay que hacer un análisis del riesgo que puede existir dentro de las empresas. Entonces, para eso tenemos que tomar ciertas consideraciones, entre las cuales están el mapeo de datos personales, hacer un levantamiento de la información que tiene la empresa respecto a los datos personales. ¿Cómo verificamos eso? Identificar las bases de datos que tiene la empresa, cuál es la clasificación y el registro de esas bases de datos, si tenemos el respaldo o el consentimiento del titular respecto de esas bases de datos, y también hacer un análisis de si existe o no documentación de respaldo. Posteriormente, también lo que tenemos que hacer es verificar cuáles son los procesos y cuáles son los procesos y qué tienen las empresas para el tratamiento de los datos. Es decir, identificar quiénes son las personas involucradas, quiénes son los que manejan los datos personales, identificar cuáles son los principales procesos de los negocios, identificar
cada una de las áreas de las empresas, qué es lo que hacen, si manejan datos personales, si tienen sistemas que manejen datos personales. Eso es súper importante tomar en consideración justamente para hacer un mapeo de lo que tenemos que hacer para hacer una buena implementación de las medidas y políticas. En ese sentido, es identificar qué es lo que está hecho y qué es lo que nos falta por hacer, para que así no existan brechas de por medios, sino que establezcamos buenas prácticas de seguridad de la información, revisión de medidas, definir cómo se va a subsanar el problema. Y finalmente, ejecutar un plan de implementación, desarrollar un plan donde se subsane en el caso de que no tengamos el consentimiento del titular para el tratamiento de datos, revisar lo que esté haciendo falta en la empresa para ampararnos y cumplir lo que establece la normativa y agrupar las observaciones por categoría de riesgo. Eso es lo que cada una de las empresas debería tomar en consideración para poder hacer la implementación y hacer el cumplimiento respectivo de la Ley de Protección de Datos Personales. Otro tema que debemos tomar en consideración son los posibles riesgos, contingencias y consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Efectivamente, ya la ley establece procesos sancionatorios, pero la ley no va a sancionar hasta que se cumplan los 2 años de implementación que cada una de las empresas realicen para proteger el tema del titular de los datos personales. Sin embargo, eso no quiere decir que las personas que se vean afectadas o vean que están haciendo un mal uso de sus datos personales hagan denuncias civiles o penales por la falta del consentimiento que ellos no han otorgado a la empresa. Entonces, si bien no tenemos sanciones, las multas que establece la ley, porque efectivamente todavía no existe la superintendencia que va a ser el encargado de proceder con dichas sanciones, sí hay que tomar en cuenta que no debemos dejar de cumplir lo que la ley está disponiendo desde mayo del presente año. Adicionalmente, cuando ya exista la autoridad competente, que va a ser la Superintendencia de Protección de Datos Personales, esta podrá hacer requerimiento de información, también podrá iniciar procesos administrativos, establecerá medidas correctivas para las empresas en caso de que no hagan un buen cumplimiento en relación a la protección de los datos personales. Y como ya les mencioné, también, si bien no tenemos las sanciones, sí va a haber peticiones de los titulares de los datos personales que digan que no hagan el uso de los mismos, que se opongan a que las empresas tengan sus datos personales. Por lo tanto, quejas podremos recibir en cualquier momento en virtud de que la ley ya fue promulgada desde el mes de mayo. ¿Me ayuda, Cindy, por favor, con la siguiente diapositiva? Si bien en este tiempo de remediación no son aplicables las multas, como ya les he mencionado anteriormente, si las personas ven que están haciendo un mal uso de sus datos personales, entonces pueden iniciar las acciones tanto penales como civiles. Por eso es importante que empiecen a tomar en consideración algunas de las recomendaciones que nosotros hemos preparado para ustedes, para que no tengan ningún tipo de incumplimiento. Sanciones no van a tener por el momento, pero sí es importante tomar en cuenta que si nos han otorgado 2 años para regularizar este tema, no nos quedemos sentados sin tomar en cuenta esa implementación y esa regularización y esa nueva cultura que tienen que tener en las empresas para la protección de datos personales. Entonces, las empresas lo que tienen que hacer es tomar medidas técnicas que controlen la seguridad de la información para que la misma esté resguardada, es decir, tener sistemas con seguridad respecto de los datos personales para que no haya una fuga de información, para que no haya hackeos y para que toda esa información esté resguardada. Determinar las políticas y medidas internas de la empresa con relación a la protección de datos personales, que como ya les he venido diciendo repetidas veces, pero es para que tomen en cuenta y que es súper importante, es que esas medidas tienen que ser con un traje a la medida, haciendo el análisis de los procesos, haciendo y verificando qué tipos de bases de datos tienen las empresas y de esa manera implementar un buen tratamiento a los datos personales. También es súper importante el soporte legal y el soporte técnico que puedan tener
efectivamente, porque todos estos datos personales se encuentran digitalizados, entonces tendrán que tener un soporte técnico, así como también la asesoría legal, por lo que tenemos que cumplir con lo que dispone la ley. Y finalmente, establecer mediante la documentación y respaldo legal el consentimiento de los titulares. Esto es sumamente importante. Como dijimos, a lo largo de la presentación, un tema a tomar muchísimo en cuenta es el consentimiento de los titulares. La protección de datos personales el tratamiento de datos personales no es ilegal. Es ilegal cuando no tenemos el consentimiento, cuando no tenemos los respaldos, cuando no llevamos de manera adecuada ni no tenemos un proceso eficiente para hacer el tratamiento de los mismos. Entonces, habrá que generar documentos, contratos, medidas y también acuerdos de confidencialidad, políticas, para que de esta manera las empresas estén justamente respaldadas documental y legalmente en relación al consentimiento de sus clientes, proveedores, colaboradores y de todas las personas de las cuales ellos hagan el tratamiento de los datos personales. Me ayuda Cindy con la última diapositiva. Finalmente, las multas que prevé la ley en caso de incumplimiento sí son multas altas. Por eso justamente tenemos estos 2 años para hacer una buena implementación en relación a la protección de datos personales, porque si se dan cuenta, las multas están divididas por las infracciones, si las infracciones son leves o si las infracciones son graves. Si las infracciones son leves, las multas van de 1 a 10 salarios básicos unificados para los funcionarios públicos, pero para empresas privadas las multas van del 0.1 al 0.7% del volumen del negocio anual. Eso quiere decir de las ventas. Entonces es alto. Mientras que las infracciones graves para las multas van de 10 a 20 salarios básicos unificados para funcionarios públicos y multas del 0.7 al 1% del volumen del negocio, nuevamente las ventas del negocio anual para las empresas privadas. Ya les he dicho que este régimen sancionador no es aplicable ahorita, pero sí hay que tomar en cuenta de que tenemos que ejercer las medidas correspondientes para no llegar a estas sanciones cuando se hayan acabado los 2 años. Justamente esta ventana que nos da la ley para poder hacer la implementación correcta es para evitar estas multas, para evitar las contingencias posteriores que el órgano nos podrá, a través del cual el órgano nos podrá sancionar. Con eso creo que hemos acabado la presentación. Creo que es súper importante que tomen en cuenta este tema de la protección de datos personales. No se tienen que asustar, pero sí, o sea, si nos dan un tiempo para hacer una buena implementación, para tomar en cuenta las medidas y políticas, tenemos que aprovechar ese tiempo para justamente no caer en multas y ni caer en sanciones que son altas para el sector privado y para el sector público. Entonces, creo que es muy, muy importante que los tomen en cuenta. Muchas gracias a todos. Ahora sí, cualquier pregunta que tengan, estamos dispuestos en responderles. Muchas gracias, Carolina. Súper interesante, sin duda. Y te cuento que sí tenemos varias preguntas. De hecho, el equipo también preparó algunas, pero en honor al tiempo sí le vamos a dar en esta ocasión prioridad a todas las personas que nos están haciendo algunas consultas directamente. Voy a empezar con Paola Bonano, que nos dice, ¿cómo asegurarse de que los datos personales que solicitamos sean eliminados y se cumpla? Si trabajo en un organismo público, el superior del área tiene permiso para acceder a tu legajo, antecedentes, etcétera. Si cambio de lugar de trabajo a otro organismo bajo otro superior, ¿existe regulación jurídica prevista para que el superior anterior se le quiten aquellos permisos y datos? Ana María, no sé si tú nos puedes ayudar con esta primera consulta. A ver, primero prima el consentimiento. Y como les dije, yo otorgo mi consentimiento y por otro lado lo retiro. Entonces, el rato que yo entro a trabajar en una empresa, yo doy mi consentimiento para que esa empresa en particular o ese organismo público trate mis datos personales.
El momento en el que yo renuncio o salgo de esa empresa o organismo público por cualquier razón, yo como persona natural debería preocuparme de retirar mi consentimiento para que la empresa anterior no pueda seguir trasladando mis datos personales. Perfecto. Gracias, Ana María. Tenemos otra consulta de Ramiro. Ramiro nos dice, buen día, ¿es obligatorio para las empresas? Carolina, si nos das nuevamente tus comentarios. Sí, justamente, o sea, este tema de la protección de datos personales es un tema que interesa muchísimo y que las empresas tienen que cumplir. Como bien dije, tienen este periodo de transición de 2 años para implementar y definir las medidas y políticas correspondientes para ajustarse al cumplimiento de la normativa. Sobre todo, evitar que no tengamos el consentimiento de los titulares de los datos personales para hacer el tratamiento de los mismos. Tomar en cuenta que no es ilegal el tratamiento de datos personales, pero sí tener el respaldo y cumplir con lo que dispone la ley. Y justamente bajo la misma línea, Ramiro consulta, ¿hay alguna fecha límite para el cumplimiento de esta nueva ley, Carolina? O sea, a ver, desde que la ley está promulgada ya tenemos que cumplir con lo que determina la misma, ¿no? Tanto los principios, los derechos, las obligaciones que establece la normativa tienen que ser cumplidas. Lo que nos da la ley es un periodo de 2 años para que hagamos la implementación de medidas y políticas de las empresas para el buen manejo del tratamiento de datos personales. Entonces, pasan estos 2 años y ya las empresas tienen que haber establecido las medidas y políticas correspondientes para que esté legalizado el tratamiento de datos personales de las mismas. Perfecto. Por otra parte, Timothy Trujillo nos hace una consulta. Si tengo la ISO 27001, ¿aún así necesito cambiar mis políticas y procedimientos para adoptarlo a la nueva ley? A ver, justamente la ISO 27001 establece las directrices para la seguridad de la información. Entonces, habría que verificar si se ajustan a lo que establece la ley. Efectivamente, esa es una normativa internacional en relación a la seguridad de la información, pero hay que tomar en cuenta que también lo que nosotros hacemos y lo que la ley protege es el tratamiento de los datos personales. Entonces, sí, efectivamente es una gran ayuda y además es un paso adelantado el haber tenido los procesos justamente amparados en la ISO 27001, pero sí hay que tomar en cuenta que hay ciertas cosas específicas que determina la ley que hay que tomar en consideración. Completamente de acuerdo. Y les quiero hacer un recordatorio a todas las personas que nos acompañan esta tarde, tanto en LinkedIn y Facebook. Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito tiene un programa que justamente tratará en uno de sus módulos sobre estos temas éticos y legales con respecto al manejo de datos. Y así que los quiero invitar en nuestro certificado internacional Business Analytics, Fundamento de la Ciencia de Datos aplicada a los negocios. Este programa, les cuento que inicia el próximo 9 de septiembre. Ya tenemos inscritos y justamente en honor a esta charla que tenemos el día de hoy con Carolina y con Ana María, les queremos otorgar a todas las personas que se quieran inscribir a este curso en las próximas 24 horas un 20% de descuento para que puedan animarse y justamente puedan ser parte de este programa que hemos preparado con profesores nacionales e internacionales. Así que los invito a que por favor visiten www.escueladeempresas.com y conozcan más sobre Business Analytics, Fundamentos de la Ciencia de Datos. Para aplicar su descuento solo tienen que incluir el código VIDE20. Esto aplica, recuerden, a pagos solo en efectivo y si desean también lo podemos aplicar a tarjetas de crédito con un 15% de descuento. Tenemos más preguntas, Ana María y Carolina, y le voy a dar paso ahora a Dome para que nos pueda ayudar. De hecho, Dome también tenía unas preguntas muy interesantes que preparamos para este segmento. Dome, te paso ahora con Santiago Ávila, que tiene, de hecho, 2 preguntas. Gracias, Cindy. Bueno, Santiago nos pregunta, ¿qué empresas pueden dar este servicio? Y, por otra parte, si no he dado el consentimiento para el tratamiento de mis datos por escrito, ¿es legal que sea de forma tácita? Gracias, Doménica. A ver, contestando la primera pregunta, ¿qué empresas pueden dar este servicio? No es un servicio como tal, es una ley que todas las empresas que tienen datos personales tienen que cumplirla.
Ahora nosotros sí recomendamos que obtengan asesoría legal, asesoría jurídica, que les pueda instruir a las empresas cómo implementar esta ley, cómo tratar los datos personales y cómo minimizar cualquier riesgo que puedan tener a raíz del incumplimiento de esta ley. En cuanto a la segunda pregunta que dice, si no he dado el consentimiento para el tratamiento de mis datos personales por escrito, ¿es legal que sea de forma tácita? Como conversamos en la presentación, el consentimiento tiene que ser dado de forma libre, específica, informada e inequívoca. No tiene que ser necesariamente escrito, o sea, que yo escriba literalmente, doy mi consentimiento para el tratamiento. Podría ser a través de un clic en una pestaña que dé el consentimiento, pero tácitamente no. Tiene que ser directo e inequívoco. Muchísimas gracias. Ana María. Tenemos otra consulta, Dome. De Álvaro Gordón. Nos pregunta, en el caso de las casas comerciales que venden su cartera de deudas a otras empresas de cobro, ¿es legal que los datos personales sean transferidos de empresa a empresa sin la autorización, en este caso, del cliente? Carolina, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro que sí. A ver, es súper importante nuevamente tomar el tema del consentimiento. Si nosotros no tenemos el consentimiento del titular, entonces no podemos otorgar a otra empresa esos datos personales. No está prohibido la venta de bases de datos, pero lo que sí es importante es que esos datos tienen que estar avalados y respaldados con documentos o básicamente con el consentimiento del titular. Si no tenemos el consentimiento del titular, entonces ahí sí estamos haciendo un mal manejo y estamos incumpliendo con lo que dice la ley. Porque justamente, o sea, si el titular conoce que se va a hacer un tratamiento de sus datos personales, cuál va a ser el objetivo del mismo y para qué lo van a realizar, entonces perfecto, procede. Pero si el titular de repente tiene una llamada de una empresa de la cual no otorgó la autorización de sus datos personales, entonces se puede oponer a la misma y decir que eliminen sus datos personales de esa base de datos. Gracias, Carolina. Tenemos más consultas. Me encanta cuando la gente participa. Muchas gracias por crear este espacio y hacerlo más interesante con sus consultas. Tenemos otra consulta de Grace y nos dice, ¿dónde podemos encontrar la ley para poder implementar políticas internas? ¿Cuáles son las principales recomendaciones a las empresas? Ana María. Gracias, Cindy. A ver, la ley se la puede encontrar en bases públicas, se publica en el registro oficial, que es digamos, la base de datos donde se publican todas las leyes. Con gusto nosotras la podemos hacer llegar a Cindy para que ella la publique en la base de la Escuela de Empresas y todos los que están aquí en esta charla puedan acceder al texto de la ley a través de eso. Y el tema de las principales recomendaciones, bueno, se trató esto a lo largo de toda la presentación, pero creo que es muy importante destacar el hecho de que tienen que tener políticas súper bien establecidas de cómo se tratan los datos personales, lograr el consentimiento de todas las personas de las que tengan datos personales para así evitar cualquier incumplimiento a la ley y minimizar los riesgos que esto pueda suponer. Muchas gracias, Ana María. Todavía tenemos varias preguntas. Por acá nos dice Daniel Fernando Mejía, Terán, excelentes ponencias. Estamos completamente de acuerdo contigo, Daniel Fernando. Nos dice una pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de la disposición transitoria tercera de la ley sobre el certificado de reconocimiento a aquellas empresas que implementaron políticas para protección de datos personales? Aquí sí nos gustaría que tanto Carolina como Ana María nos den sus comentarios. Carolina. Estás en mute, listo. Sí, parece que sí. A ver, básicamente el certificado de reconocimiento a aquellas personas que ya han implementado políticas, creo que es importante porque es como un tema que anima para que justamente el resto de empresas tomen ese ejemplo. Justamente tomen el ejemplo de tomar medidas, establecer políticas que de esa manera se ajusten a lo que la ley dispone, a que exista un cumplimiento respectivo de todas esas obligaciones. Entonces, creo que es bueno el que premien, por así decirlo, para que así el resto de empresas tomen en consideración que si hacen un buen manejo, si hacen un buen trabajo, si establecen de manera correcta el tratamiento de datos personales,
no van a ser sancionados y al final también podrán ser reconocidos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Carolina. Creo que lo ha dicho no de mejor manera. Es un excelente incentivo para que las empresas busquen cumplir con estos datos. Creo que este certificado va a ser una excelente carta de presentación para las empresas que lo tengan, pues es excelente que se cumplan con estos preceptos de la ley antes de que ésta tenga sanciones, porque se ve muy bien. Sin duda alguna. Tenemos todavía otras consultas. Quiero igual recordarles que pueden aplicar este 20% de descuento en Escuela de Empresas agregando el código VIVE20 para las personas que se están uniendo de a poquito. Bueno, ya estamos a pocos minutos de culminar esta charla, que se nos fue volando el tiempo, chicas. Sin duda, este es un tema que a todos estamos como necesitamos saber más. Así que vamos a ver si hay una segunda edición de este Vive Virtual con este tema específico y nuestras invitadas. Así que también tenemos otra pregunta, dice Paola Almeida. Hola, muy buen webinar. Muchas gracias, Paola, es por nuestras invitadas. Así que gracias por acompañarnos. Tengo una duda. ¿Qué pasa cuando una aplicación utiliza tus datos personales sin que tú te hayas bajado siquiera la aplicación o aceptado términos y condiciones? ¿El titular de los datos puede demandar? Ana María, cuéntanos. Sí. Tú tienes que dar el consentimiento para que cualquier tercero utilice tu información personal, tus datos personales. Y si tú te das cuenta que tus datos personales están siendo utilizados sin tu consentimiento, puedes ir ante la autoridad de datos personales, bueno, eso a partir de los 2 años de la ley, y denunciarlo para que esta autoridad inicie las acciones correspondientes y pues eventualmente esto podría conllevar a una multa para las empresas. Antes de que Cindy termine, quisiera decirles que Cindy les va a pasar los contactos de Carolina y míos. Ustedes pueden contactarnos en cualquier momento si tienen más preguntas sobre este tema. Estaremos gustosas de ayudarles. Hemos preparado muchísimos insumos y temas que les pueden ayudar para nuestros clientes y estaríamos gustosos de ayudar a todos los que han sido parte de este webinar. Muchas gracias, Ana María. Y bueno, les cuento, y no me quiero ir sin también con otra consulta de Álvaro que nos dijo que, bueno, que aparte de que son unas brillantes juristas, en el caso de las casas comerciales que venden su cartera deudas u otras empresas, esta ya la leímos, ¿o me equivoco? Sí, esta ya la leímos. Perdónenme, Álvaro, sí la leímos. Me confundí con Paola y con otros comentarios que tenemos. Ramiro, no te preocupes, si no puedes ver la entrevista el día de hoy, tranquilo, esto se queda grabado en www.escueladeempresas.com. Ustedes podrán tener acceso a la charla el día de mañana, así que no se preocupen, también la podrán ver en Facebook y también en nuestra página oficial en LinkedIn. Tengo una última pregunta, no me quiero ir. Andrés Duque, buenas tardes. ¿Cómo va a funcionar para multinacionales que malutilicen los datos ecuatorianos? Caro. A ver, esa es una pregunta muy interesante porque justamente la ley establece la extraterritorialidad como tema principal dentro de la ley, es decir, que si bien está regulado el tema para ecuatorianos aquí en el país, quiere decir también con la extraterritorialidad de que la protección de los datos personales va a ser para ecuatorianos en el extranjero. Entonces, la ley sí avala el tema de la extraterritorialidad, pero sí es un tema que tiene que un poco desarrollarse mejor porque la ley lo establece de manera un poco general. Entonces, estamos esperando a que el reglamento defina cómo va a ser efectiva esa ejecución, porque sí, está el tema de la extraterritorialidad, pero hay que ver de qué manera se va a llevar a cabo. Entonces, esperemos que dentro del reglamento que están justamente en conversaciones para que el mismo ya sea promulgado, no sabemos aún en cuánto tiempo, pero esperemos que en el reglamento ya esté un poco más definido ese tema y para tener más detalle del mismo. Y sí, justamente antes de terminar, yo también quería decir que la implementación, que les he repetido en varias ocasiones dentro de la presentación, es sumamente importante. Nosotros ya contamos con clientes que efectivamente, desde que vieron que la ley estuvo promulgada, tenían que moverse y tenían que ejecutar y tomar acción para que así no incumplan con la normativa ni posteriormente reciban sanciones. Entonces, en caso de tener cualquier duda, inquietud,
respecto a dichas implementaciones. Justamente LexValor está haciendo la asesoría correspondiente para lo mismo. Entonces, como bien dijo Ana María, Cindy les dará nuestros correos electrónicos para que podamos, obviamente, solventar cualquier duda y ofrecerles cualquier tipo de ayuda en relación a la protección de datos personales. Muchísimas gracias, Carolina, Ana María, Dome, que nos acompañó hoy. Sin duda, este es un tema muy importante. Tenemos tiempo para poder implementar estas leyes, tenemos tiempo para organizarnos. El mensaje, diría yo, como resumen, es hagámoslo, trabajemos en esto desde el sector empresarial, sin olvidar, obviamente, la importancia de la asesoría jurídica, de la asesoría técnica y, sobre todo, también de conocer sobre los datos y también educarnos en esta materia, porque realmente se vienen cambios para este país. Lo estamos viendo y es momento de implementar todas estas leyes que estén a favor, obviamente, de cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias, Carolina y Ana María. Ha sido realmente un gusto. Bienvenida siempre a Escuela de Empresas. Sin duda las llamaremos nuevamente. Nos encantó tenerlas esta tarde. Y a toda la gente que se conectó hoy, no se preocupen, nosotros les compartiremos en estos chats los contactos de Carolina y Ana María y también sus perfiles de LinkedIn para que puedan contactarse directamente con ellas en caso de que requieran de esta asesoría jurídica tan importante de la que hemos hablado. Dome, ¿qué tal tu experiencia en este primer Vive Virtual que fuiste co-host? Excelente, Cindy. Siempre es bueno aprender de grandes profesionales, especialmente de este tipo de leyes que realmente no solo les afectan a las empresas, sino a nosotros como usuarios tenemos que saber cómo están siendo usados nuestros datos personales. Así que un gusto tenerlas aquí. Ana María, gracias. Gracias, Cindy. Doménica, fue una experiencia súper chévere, unas preguntas súper interesantes y creo que es un foro súper adecuado para poder tratar estos temas y seguir avanzando en este tema. Sin duda. Caro, nos despedimos contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya servido toda la información que les hemos proporcionado y de igual manera gracias por la invitación para poder dar charlas sobre estos temas de actualidad que son sumamente importantes y de relevancia para tomar en consideración. Muchas gracias a ustedes nuevamente y querida comunidad. Esperamos verlos en una próxima edición de Vive Virtual. Estén atentos, tenemos muchos temas preparados para ustedes en los próximos meses, así que no se pueden perder de estos espacios que, como les dijimos al inicio, son creados para ustedes y por ustedes. Así que nuevamente muchas gracias a nuestras invitadas Carolina y Ana María y Dome, pues será para una siguiente edición. Que tengan una linda tarde y nos vemos en el próximo Vive Virtual. Gracias. Gracias. Hoy en día escuchamos términos como transformación digital, Big Data y analítica de datos. La gente me pregunta si realmente es tan difícil como parece y la respuesta es muy sencilla, nada ha cambiado. Estamos intentando resolver las mismas preguntas de siempre, solo que ahora tenemos más información y datos que nos ayudan a hacerlo. En este módulo de analítica de datos nos vamos a centrar en entender qué es realmente el dato y la analítica de datos, en saber qué plataformas soportan esta tecnología, en darle un paraguas estratégico que nos ayude a entender cómo desplegarlo en las empresas del futuro y, sobre todo, en estudiar aquellos casos de uso que nos van a dar el conocimiento necesario para ponerlo en práctica. El único camino es la formación y ahí te esperamos.